Primer ejercicio de trabajo de primer corte de estadística inferencial. Dice así: la autorización de un lote de producción consta de tomar una muestra de 3 elementos, si dos o los 3 elementos presentan fallas, el lote es rechazado. Si el lote está constituido de 50 elementos y se sabe que 4 de ellos presentan fallas, ¿cuál es la probabilidad de que el lote sea rechazado? Bueno, en este caso vamos a manejar el principio de combinación, que equivale a n factorial sobre, abre paréntesis, n menos k, cierra paréntesis, factorial de k factorial. ¿Listo? Acá decimos que hay 45 elementos buenos y 4 malos. En el primero dicen que si se recolectan 2 elementos. Entonces, 4 factorial de 4 menos 2 factorial de 2 factorial, más. En el segundo caso nos dicen que de esos 4 se van a recolectar 3. Entonces, 4 factorial sobre 4 menos 3 factorial de 3 factorial. ¿Listo? En la parte inferior vamos a colocar el factorial de todos. O sea, 50 son los elementos que construyen el lote, pero el máximo que se tomarían de ellos serían solamente 3. Entonces, 50 menos 3 factorial por 3 factorial. Eso es igual. En la parte superior nos da 1,248 sobre 705,600, dando un resultado de 0,00176, que en porcentaje. Por ende, el resultado en la pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que el lote sea rechazado? Entonces, en porcentaje es igual a 0,17%. Esta es la probabilidad de que el lote sea rechazado. Usted fue contratado como director logístico en la ceremonia de premiación de un campeonato en el cual participarán 12 jugadores. Como medida preventiva se requieren contar con la foto del campeón y subcampeón. Antes de iniciar el campeonato, el campeón se debe hacer al lado derecho y el subcampeón al lado izquierdo. Al no saber aún quiénes serán los finalistas, cuántas fotos se deben preparar. Entonces, ¿qué factores se tienen en cuenta? Primero, se exige el orden y no todos los elementos de la muestra van a participar. Por ende, el principio de permutación hace que se cumplan estas dos: un orden y que se necesita que no participen todos los elementos. Por eso tenemos 12 jugadores sobre 12 que son los jugadores menos 2. ¿Cuáles son estos menos 2? El campeón y el subcampeón. Se cierra y esto hace que sea igual a 132. Bueno, tercer punto. 2 estudiantes del programa de administración de empresas desean desarrollar un emprendimiento con un producto nuevo para la cafetería de la universidad. Antes, ellos desean realizar un estudio de mercado a la población de estudiantes del Centro Regional de Girardot, que tiene 3.450 estudiantes. Para ello se tienen algunos cuestionamientos importantes, pero para iniciar la investigación se debe responder la siguiente pregunta: ¿cuántas deben ser las personas a encuestar para identificar la intención de compra de este producto? Para eso es importante tener en cuenta que el nivel de confianza es del 96,5% con un error máximo del 3%. Finalmente, se sabe que de manera general en el país se ha logrado una aceptación del 65%. Bueno, aquí tenemos los datos. Para hallar el tamaño de la muestra se manejan 4 fórmulas. Esta, que es el tamaño de la muestra, que es n, es igual a
a Z, que es nivel de confianza, por desviación estándar sobre error estimado, cierra paréntesis, al cuadrado. Pero como en esta no tenemos desviación estándar, esta fórmula se anula. La siguiente es N. N significa tamaño de la muestra, Z es nivel de confianza por P, que es probabilidad que ocurra, por Q, que es probabilidad de que no ocurra, y por error de estimación. Pero en esta vemos que no incluye la N mayúscula, que es el tamaño de la población. Entonces esa también queda estimada. Esta es la otra fórmula, pero como volvemos a ver, tiene desviación estándar. Entonces, como nuestros datos no nos dan desviación estándar, queda anulada. Y por último nos queda esta. Por ende, la única fórmula que nos queda es esta, ya que comprende los elementos y los datos que nos dan en el problema. N es el tamaño de la muestra, es igual a Z, nivel de confianza, N, tamaño de población, P, probabilidad que pase, Q, probabilidad que no pase, que es del 35%, vuelve a ser Z elevado al cuadrado por P por Q más N, ya les dije, tamaño de la población, menos 1 por E, que es el error aproximado del problema. Entonces vamos a reemplazarla. Al reemplazarlas nos damos cuenta que el 95,5% en la tabla es igual a 2,11 elevado al cuadrado por 3.450 estudiantes, que es el tamaño de la población. 0,65. Acá los números o los datos no se dan en porcentajes, se dan en decimales, que es 0,65, que es P, probabilidad de que pase, Q, que estos dos forman el 100%. Al solo darnos la P, que es la probabilidad de que pase, a esto al 100 se le resta la probabilidad de que pase y nos da la probabilidad de que no pase, que es 0,35%. Igual debajo de la fórmula sigue diciendo Z elevado al cuadrado es igual a 2,11 elevado al cuadrado por 0,65 por 0,35. Acá solamente estamos reemplazando. Abre paréntesis, 3.450 menos 1. Y el error, vuelvo y les digo, acá es el 3%. Pero cuando se representa aquí es en decimales, 0,03%. Esto es igual a que la pregunta problema dice: ¿cuántos deben ser las personas a encuestar para identificar la intención de compra de ese producto? Pues las personas tendrían que ser 849 personas para que ese producto tenga intención. Gracias. El promedio de los salarios de los abogados de una ciudad es de 39.000 por hora, con una desviación estándar de 3.000. Si se toma una muestra de 200 abogados, ¿cuál es la probabilidad que la media muestral sea mayor a 41.000? Entonces, en este caso nos están preguntando cuál es la probabilidad que la media muestral sea mayor de 41.000. Los datos es que la media es de 39.000, la desviación estándar es de 3.000 y el objetivo a buscar es de 41.000. Entonces, la probabilidad de que 41.000 menos la media, que es de 39.000, sobre 3.000 es igual a 2.000 sobre 3.000, que esto nos da un igual al 0,66 periódicos. Pero como nos están pidiendo que qué pasaría si fuera mayor de la media de 39 en adelante, entonces buscamos ese dato en la tabla.
0,66 periódicos en la tabla equivalen al 0,7454. Como nos están preguntando de la media, es decir, de la mitad hacia la derecha, entonces es 1 menos el valor que nos dio en la tabla, 0,7454, esto nos da un igual al 0,2546, que esto nos daría un igual al 25,46%. Entonces la probabilidad que los honorarios de los abogados por hora sea mayor de 41.000 es del 25,46%. Quinto punto. En una encuesta realizada donde se consultó la edad de un grupo de personas en un pueblo, arrojó datos que siguen una distribución normal con una media de 68 años y una distribución estándar de 4 años. Por tanto, la probabilidad que el promedio de edad de 30 personas de dicha población sea menor a 72 años, ¿cuál será? Entonces, este tema se llama distribución de la media muestral. La fórmula dice que el número que se está buscando se le resta la media, que es 68, sobre la desviación estándar, que es 4. 72 menos 68 da 4, sobre 4 es igual a 1. Pero necesitamos saber 1 en cuánto equivale en la tabla de probabilidades acumuladas. Entonces buscamos y da un resultado de, espérame un momento, 0,843, que en porcentaje equivale al 84,13%. Entonces, por ende, nos están preguntando que que sean menores de 72 años, o sea, de 72 hacia la izquierda. Este pedacito que estoy señalando en la tabla con color amarillo equivale al 84,13% de los datos de la población. Gracias.